El movimiento de Jesús. Introducción. Cuando alguien nos pregunta sobre cómo creemos que fue el movimiento original de Jesús, solemos explicar nuestras respuestas a partir de la formación de la fe que hemos recibido. Ello comprende nuestra formación infantil, por ejemplo, la educación que recibimos dentro de nuestra casa, de nuestra familia. También la formación que recibimos en el catecismo, donde todo parece explicado como si se hubiera entendido del mismo modo desde el principio. También recurrimos a nuestra formación religiosa si es que ya somos adultos, por ejemplo, las homilías que hemos escuchado, los libros que hemos leído, las películas formativas que hemos visto, o también nos valemos de la doctrina de la Iglesia, al menos la que conocemos hasta nuestro punto actual. Pero difícilmente nos llegamos a preguntar si las categorías que empleamos para responder se ajustan a las categorías de la vida ordinaria de tiempos de Jesús. Quizá nos valemos más de categorías teológicas sin indagar su origen. En cuanto a los desafíos que nos plantea la sociedad actual, de hecho, si nos damos cuenta, en la sociedad posmoderna en que vivimos, se analiza toda vivencia humana desde categorías historiográficas, sociológicas o psicológicas, en especial con un tinte individualista, porque nuestras sociedades occidentales posmodernas son individualistas, y donde pugnan valores como los derechos humanos y los intereses de partido o de grupo, como se puede ver en la vida de la política. Se tiene también en gran estima las ciencias empíricas, como la física, la química, la biología, que muchas veces presumen de ostentar la verdad. Por otro lado, en la cultura israelita del siglo I no era así. Sus categorías eran más bien relacionales, dialógicas, con valores fundamentales como lo sagrado, el honor, la pureza, la raza, la nación, la familia, lo grupal. Muchas personas hoy, cuando leen los evangelios, en cuanto a literatura religiosa de hace miles de años, no solo adoptan posturas agnósticas ante la religión, sino que hasta niegan la posibilidad de que se pueda probar la existencia de Jesús, porque las explicaciones existentes hasta hoy no satisfacen sus criterios de juicio. Otras personas, en cambio, cuando leen la Biblia, les parece tan oscura que la dejan de lado y la desestiman, creyendo que es literatura arcaica, propia de sociedades precientíficas inundadas de mitos. Por tanto, es necesario conocer los contextos no solo literarios, sino socioculturales de la sociedad donde vivió Jesús, para poder explicarlas a las personas de hoy y les ayudemos a comprender no solo las decisiones que tomaban, sino cómo eran sus relaciones interpersonales, su visión de Dios, del mundo, de la realidad en general, y por qué eligieron los autores del Nuevo Testamento ciertos modos para expresar la experiencia que tuvieron de Jesús, desde el marco de las situaciones que vivían las comunidades a las que ellos pertenecieron. Una propuesta metodológica para ahondar a estas realidades socioculturales del entorno donde vivió Jesús es la antropología cultural. La metodología de aproximación de la antropología cultural. Esta disciplina, perteneciente a las ciencias sociales, se relaciona con la historia, la psicología social y las religiones comparadas para proponer una serie de escenarios de lectura por los cuales podemos comprender mejor la manera como la sociedad donde vivió Jesús interpretaba su realidad, sus interacciones, su vida en general. La antropología cultural nos ayuda a entender con categorías más propias de nuestro pensar actual cómo era aquella sociedad, qué esperaba, qué temía, qué valores y relaciones tenía, y sobre todo cómo interpretaba y vivía el fenómeno religioso. La perspectiva de la fe y la interdisciplinariedad para abordar el tema. A pesar de contar hoy con diversos enfoques metodológicos con los que podemos profundizar el contexto donde vivió Jesús, un estudio cero
serio sobre la esencia más profunda del movimiento de Jesús requiere de una complementación desde la perspectiva de la fe. En efecto, las ciencias sociales nos ayudan a comprender mejor los contextos de los que surgieron los evangelios, pero siempre es necesario comprender la teología que dichos textos transmiten, pues nos comunican la identidad más profunda de Jesús, y ésta no se puede entender al margen de la fe. Nuestra forma de proceder para abordar el tema. Nuestro caminar por este tema exige un procedimiento apropiado. Por ello, hablaremos de la experiencia religiosa de Jesús, para de allí entender su actuar y finalmente para comprender la naturaleza y función de su movimiento, el cual estuvo conformado por diversos tipos de discípulos, pero con una meta común. Comencemos. Nuestro proceder será el siguiente. Primero abordaremos la experiencia religiosa de Jesús, luego la actuación de Jesús y el significado que él mismo dio a sus actos, el movimiento de Jesús y finalmente propondremos una conclusión. La experiencia religiosa de Jesús desde la antropología cultural. Cuando entramos al tema de la experiencia religiosa de Jesús, nos encontramos primero que nada con ciertas dificultades. Por ejemplo, nos preguntamos si es posible que Jesús, siendo el Hijo de Dios, haya tenido una experiencia religiosa a modo humano. Recordemos que ante todo Jesús no solo es verdadero Dios, sino también verdadero hombre, y como hombre aprendió a hablar, a caminar, a realizar todas las actividades que hacemos todos los humanos. Incluso tuvo que haber aprendido a rezar, tuvo que haber aprendido cómo participar en el culto religioso de Israel y por tanto también se fue adentrando en los modos de tener encuentros con Dios a través de la oración no solo litúrgica, sino también personal. Por otro lado, otra dificultad es la escasez de fuentes. Para hablar directamente de la vida de Jesús, solamente tenemos los escritos del Nuevo Testamento, en especial los Evangelios. Fuera de ellos, pues tenemos información secundaria proveniente de algunos autores que no eran propiamente religiosos, sino historiadores, pero más que hablar de la vida de Jesús, hablan de los grupos de seguidores de Jesús. Solo Flavio Josefo menciona escuetamente un poco acerca de la vida de Jesús, pero no describe cómo es que él llevaba su vida religiosa. Finalmente, nos encontramos con la dificultad de la distancia cultural y temporal. Ciertamente nosotros vivimos en un país occidental a más de 20 siglos de distancia de Jesús y nuestras categorías socioculturales se parecen muy poco a lo que tenían en aquel tiempo. Así que la cultura y el tiempo nos distancian mucho de aquellas categorías que Jesús solía utilizar para procesar su experiencia religiosa, y no solo él, sino también todos sus seguidores se encuentran en la misma situación. Por eso tenemos la necesidad de ahondar en los conocimientos bíblicos, sobre todo los contextuales, para que sepamos ubicar la vida de Jesús e interpretarla. Cuando abordamos el tema de la experiencia religiosa de Jesús, tenemos que reconocer algo, que dicha experiencia estuvo condicionada por tres tipos de factores: factores culturales, factores históricos y factores biográficos. Cuando hablamos de factores culturales, tenemos que partir de esto, que Jesús nació y vivió dentro de una cultura específica. Por tanto, su percepción de la realidad, su forma de relacionarse, los valores e instituciones en los que él vivió, eran distintos de los nuestros. Él vivió propiamente en una cultura agraria, con medios muy rudimentarios de producción. Dicha cultura estaba orientada hacia el grupo y la familia, en lugar de ser una cultura individualista como la nuestra. También era una cultura precientífica.
donde los fenómenos del mundo físico y del comportamiento humano se solían atribuir a espíritus que ejercían dominio sobre el mundo y sobre los hombres. También era una cultura donde existían diversos tipos de contactos con la divinidad. Por ejemplo, la posesión, que era un fenómeno muy común, era vista como un dominio de seres espirituales negativos o malévolos sobre los hombres para someterlos. También tenemos que para encontrar a la divinidad se recurría a visiones y revelaciones. Muchas veces las personas que se consideraban extáticas procuraban crear estados alterados de conciencia, ya sea mediante ritos, danzas o incluso mediante el consumo de alguna droga, para tener visiones y revelaciones de sus divinidades. También recurrían a viajes astrales, etcétera. Bien, podemos considerar también factores históricos que condicionaron la experiencia religiosa de Jesús. Recordemos que en la historia religiosa del pueblo de Israel encontramos dos perspectivas sobre Dios, de modo que el monoteísmo que aboga Israel es un monoteísmo plural. No se cierne a la idea del Dios creador, sino también nos habla del Dios del Éxodo, el Dios que ha liberado a su pueblo de una condición de esclavitud y le ha permitido el paso a una condición digna, a una condición de pueblo de Dios. Así por tanto, dentro de la época que llamamos intertestamentaria, que oscila entre el Antiguo y Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la idea del Dios creador es propugnada principalmente por la teología rabínica, mientras que la visión del Dios del Éxodo es propuesta por la teología apocalíptica. Finalmente, cuando hablamos de los condicionamientos biográficos, tenemos que meternos a la persona de Jesús. Como no sabemos todo al respecto, podemos solamente intuir ciertos datos. Por ejemplo, es probable que Jesús perteneciera a una familia de inmigrantes procedentes de Judea que se habían asentado en Nazaret, pequeño pueblo de Galilea. Si tomamos esto como un dato histórico, entonces podemos comprender que la familia de Jesús estaba vinculada a un judaísmo común. Por tanto, tenía la costumbre de orar, llevaba una religiosidad de fondo, participaban de la vida sinagogal, del culto sinagogal. Su vivencia familiar, especialmente la vivencia de la paternidad, debió haber sido fundamental para que Jesús hablara de Dios como de un padre. Quizá la relación entre Jesús y José, San José, debió haber sido una relación muy íntima, muy cercana y muy benéfica. Antes de comenzar su vida pública, recordemos que Jesús pasó largo tiempo con su familia. De ahí tomó los elementos para formar al grupo de discípulos como una familia. Cuando hablamos de la experiencia religiosa de Jesús, tenemos que subdividirla en dos grandes momentos. Hay una experiencia inicial y hay una experiencia como actitud. En cuanto a la inicial, hemos de reconocer dos momentos. Primero, que todo parece indicar, según los evangelios, Jesús primero fue seguidor de Juan el Bautista. El hecho de que se acerque a él y se haga bautizar por él da a entender que quiso pertenecer a su movimiento. El segundo momento es el bautismo propio de Jesús. Parece ser que, de acuerdo a los evangelios, históricamente hablando, Jesús tuvo una experiencia personal intensa e intuitiva de Dios en el momento en que fue bautizado.
Ya la forma en que los evangelios nos narran este acontecimiento, pues tienen muchos elementos característicos de la literatura de entonces y manejan ya una teología elaborada. Sin embargo, se tienen que basar necesariamente en un acontecimiento histórico. De hecho, es muy probable que Jesús se acercó a Juan primero porque Jesús, como hombre, quería tener un encuentro con Dios, un encuentro con ese Dios del que hablaba Juan. Podemos hablar de un proceso de búsqueda religiosa que hizo que Jesús fuera desde Galilea hasta Judea para escuchar a Juan y hacerse su discípulo. Sin embargo, cuando es bautizado, Jesús comienza a tener otra perspectiva diferente de Juan y desarrolla un movimiento distinto del de Juan. Cuando nos ponemos a analizar, por ejemplo, el proyecto de Juan y lo comparamos al proyecto de Jesús, encontramos unas diferencias notables. Primero, la imagen de Dios. El Dios de Juan es un Dios justiciero. El Dios de Jesús es más bien misericordioso y abierto incluso hasta con los enemigos. También tienen diferencia en cuanto al momento y forma en que cada uno considera que Dios intervendrá en la historia. También encontramos diferencia en cuanto al estilo de vida de ellos. Juan era todo una asceta y en cambio Jesús vivía siempre en comunidad y multiplicaba sus convivios con diverso tipo de personas. Por tanto, podemos distinguir que hubo una separación de caminos después del bautismo. El proyecto de Jesús no parecía ya ser el mismo proyecto de Juan. Y eso nos impulsa a preguntarnos, ¿qué movió a Jesús para comenzar su propio camino? San Marcos nos plantea en su Evangelio que Jesús primero se bautizó, tuvo una visión particular de Dios y realizó un periodo de prueba. Sin embargo, su narrativa parece responder a una forma literaria, la de lo que se puede llamar un molde cultural de rito de transformación de estatus, llamado también rito de iniciación. En este caso es la iniciación de Jesús como ungido de Dios, es decir, como Mesías para realizar un proyecto de Dios que será la instauración del reino de Dios, o más bien del reinado de Dios, porque se trata del ejercicio de la soberanía de Dios sobre los hombres. Cuando Marcos nos cuenta el bautismo, se nota que él pone de manifiesto el honor de Jesús. Se trata de una honorabilidad adscrita, es decir, dada directamente por Dios, y no una honorabilidad adquirida, como si fuese el fruto de un esfuerzo realizado. Esta honorabilidad que tiene Jesús a partir del bautismo lo acredita como intermediario entre Dios y su pueblo. Este tipo de iniciación de hombres santos se puede encontrar en diversas culturas de la antigüedad. En todas esas iniciaciones se da una identificación progresiva de la persona con el espíritu que le posee y le adopta, o el aprendizaje bajo su guía en el marco de diversas experiencias extraordinarias. En los relatos de los evangelios encontramos que la narración del bautismo comprende, por un lado, que los cielos se rasgan, lo cual indica hay una revelación de Dios. De los cielos desciende sobre Jesús el Espíritu a manera de unción directamente dada por Dios. Y se oye una voz del cielo que se dirige a Jesús como el Hijo amado. Por tanto, esta intervención de Dios que aparece mostrada en este modo nos da a entender que estamos ante una forma literaria, pero que recoge muchos elementos históricos. De que Jesús fuese bautizado por Juan,
como el hecho de que a partir de entonces Jesús cobró una nueva autoconciencia, y como el hecho de que Jesús se separó de Juan y dio inicio a un movimiento radicalmente diferente. Lo que dice la voz del cielo de que Jesús es su Hijo puede reflejar la convicción de los primeros cristianos. Dentro de ese contexto en que ellos vivían, se redactó el Evangelio. Estos primeros cristianos parecen basarse en la conciencia de filiación madurada de Jesús y que reflejó a lo largo de su vida pública, especialmente en la oración. Por otro lado, en cuanto al periodo de prueba, los evangelios de Mateo y Lucas desarrollan más este aspecto con el llamado relato de las tentaciones. Jesús es empujado por el Espíritu hacia el desierto, es decir, no actúa por cuenta propia, sino que es siempre impulsado por Dios. Es una forma de decir que el Espíritu Santo, ha poseído a Jesús. Nos encontramos así ante una experiencia religiosa muy personal, subjetiva y por tanto inefable. Se transmite solamente a través de modelos culturales, como una narrativa teológica, pero no puede comunicarse ya que es una experiencia netamente subjetiva. Lo que comprendemos de todo esto es que Jesús ha recibido el Espíritu de Dios. Es impulsado al desierto, que de hecho es siempre un lugar de prueba, según las categorías del Antiguo Testamento, y nos da a entender de que con la victoria de Jesús sobre Satán, que lo tienta, el reinado de Dios ha comenzado a llegar, ya que ese triunfo de Jesús sobre Satán es el inicio de la victoria de la soberanía de Dios sobre la soberanía de Satán sobre los hombres, una soberanía que se refleja sobre todo a través del dominio del pecado. Por otro lado, en otro momento, Lucas 10:18, leemos que Jesús dice que vio a Satanás cayendo del cielo como un rayo, dentro del contexto de la predicación de los enviados de Jesús. Ese es el único momento en que se refiere el Evangelio a una visión propia de Jesús. Es el único momento en que Jesús dice qué es lo que ha visto durante una visión extática. Es probable que esta palabra de Jesús tenga que ver también con la experiencia inicial del bautismo. Quizá en el momento en que Jesús fue bautizado tuvo conciencia de dos cosas. La primera, que Dios le ungía para realizar una misión específica para hacer presente su reino en el mundo. Y la segunda, que al hacer presente ese reino de Dios en el mundo, automáticamente caía el reino de Satán. Por eso Satán cae del cielo como un rayo, según las palabras de Jesús. De ahí en adelante, Jesús vive con la conciencia de que la intervención de Dios en la historia ha comenzado ya. Por tanto, no es algo futuro como lo anuncia Juan, sino que ya está presente. Como conclusión de este punto podemos decir que la experiencia religiosa que tuvo Jesús tiene mucho que ver con su conciencia de estar habitado por el Espíritu de Dios. Vive con la convicción de que Satanás ha sido vencido y que por tanto solo falta que el reino de Dios se siga extendiendo en el mundo. Además, Jesús comienza a desarrollar una visión de Dios como Padre y Él se ve como su Hijo. Ahora nos adentramos en la experiencia religiosa de Jesús como actitud que tomó después del bautismo. En esta nueva actitud, Jesús revela su conciencia de actuar bajo la acción del Espíritu Santo y tiene la conciencia también de tener una relación especial con Dios. Estos dos elementos los va desarrollando Jesús, en especial a través de la oración. No solo la oración litúrgica, de la cual participa cuando va a las sinagogas y al templo,
sino también en su oración cotidiana. Jesús toma como características que suele ir a lugares apartados e insospechados para hacer oración, en especial durante la madrugada. A veces se retira incluso toda la noche, según lo relatan los evangelios. Entre las formas de orar que tenía Jesús, podemos ver que se separa radicalmente del movimiento de Juan. Juan subrayaba mucho el ascetismo. Juan vivía solo. En cambio, Jesús crea un grupo, una comunidad, y les enseña incluso a orar. Si bien Juan tenía seguidores, no tenía un círculo íntimo, como sí lo tuvo Jesús. La novedosa forma de orar de Jesús refleja la conciencia de que Dios está cerca. Jesús enseña a sus discípulos a dirigirse con confianza a Dios llamándole Abba, sabiendo que su súplica constante es escuchada, porque Dios, al escucharlo y al escuchar a todo el que se acerca a Él, le va constituyendo constructor de su reinado. De esto podemos concluir que Jesús inició a sus propios discípulos en sus propias experiencias de contacto con Dios y en el misterio de su identidad personal. Esto solo es posible captar a través de la experiencia de la fe. Vemos que Jesús es hermeneuta de su propia experiencia, es decir, él mismo dio significado nuevo a su experiencia. De aquí orientó sus nuevas decisiones, que veremos a continuación.